Julián Roa, hemos hablado del crecimiento del partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo puede lograr triunfo para una cuarta ocasión el expresidente Leonel Fernández si parte de la población razona como algunos opositores al doctor Fernández, diciendo que en 3 periodos en sus gobiernos no se definieron como solución situaciones que hoy penden sobre nosotros y que quisiéramos que ya no existan? ¿Cómo puede sobrepasarse ese óbice de conseguir por cuarta vez una candidatura triunfal para ser presidente de la República? Yo te voy a poner un símil parecido en mi vida familiar. Yo tengo 39 años casado. No he podido resolver ninguno de los problemas de mi casa de manera definitiva. Ellos cada día surgen otros y trabajamos sobre los otros. Ese es un discurso vacío. Decir que en 3 periodos usted no pudo resolver un problema de manera definitiva, nadie resuelve el problema de manera definitiva. Porque la política y la vida es dinámica, sobre todo con una población que cada día crece y que cada día demanda más, tiene mayores aspiraciones. Lo que tú sí puedes decir que innegablemente con la llegada del presidente Fernández a la presidencia en el año 96, este país cambió. Este país comenzó a ser otro. Y tú tienes más o menos mi edad, un poco más joven, pero tú pudiste sentir el cambio, innegablemente. En términos de comunicación, en términos de inversión, en términos de crecimiento económico, el ciudadano cambió. Tú encontrar un profesor de escuela con un vehículo era escaso. Ahora no. Y no me refiero a ahora, me refiero a estos 20 o 25 años que hemos tenido de crecimiento. El único tropiezo que tuvimos fue en el año 2004, 2002, tú recuerdas, aquella crisis bancaria que prácticamente se llevó la economía y metió casi 1,5 millones de dominicanos por debajo de la línea de pobreza. Pero después de ahí, de 2004, hemos crecido siempre, lo cual te indica que el presidente Fernández ha sido un buen manager y que ha ganado en 3 ocasiones. Tú no puedes decir que el manager que gana es el que nunca pierde, o el manager bueno es el que nunca pierde, porque eso no es posible. Los problemas, la mayoría de los problemas nacionales que se han resuelto en las posiciones donde están, son problemas que fueron resueltos en la administración del presidente Fernández. Repito, con sus luces y sombras. Siempre hay como se batea bien y donde se falla. Con la experiencia que tienes en la política dominicana y con lo objetivo que pienso puede ser en tus análisis, ¿cómo lograr triunfo en 2024? ¿Necesariamente tendrá que ser, podrá ser por vía de alianzas? Y si estas alianzas siendo así, si es así, de acuerdo a tu criterio, ¿sería viable primera vuelta o en una eventual segunda vuelta? La fuerza del pueblo tiene que trabajar como que no va a tener alianza, aunque la tenga todas. Repito, el propio presidente Fernández en su política ha demostrado que no solamente se alía con todos los sectores, sino que sabe cómo hacerlo. Las mayores alianzas, después del extinto doctor José Francisco Peña Gómez, que sí era un gran armador en términos de alianzas electorales, nadie ha armado más alianzas que el presidente Fernández, por un lado. Ahora bien, no es con las alianzas con que debemos trabajar para ganar. Tiene que ser como lo estamos haciendo, codo a codo, casa por casa, convenciendo a la gente porque es importante no solamente salir de este gobierno, sino volver al presidente Leonel Fernández, que te da estabilidad, te da todo lo que ha sido su gobierno. Si tú lo colocas en una balanza, posiblemente sean de los gobiernos más positivos que hemos tenido. Entonces, es sencillamente trabajar como si no necesitáramos a nadie o como si no vamos a tener a nadie, aunque al final hagamos las alianzas que haya que hacerse. No podemos ver los espejismos de los partidos de que hay unos grandes y unos pequeños. La dinámica política te dice que no. Si tú hubieras evaluado al Partido Revolucionario Moderno antes de octubre del año 2020, exactamente antes de octubre del año 2020, tú dirías imposible que un partido que apenas en una convención llevó menos de 300.000 miembros a votar dentro de su convención después terminara ganando las elecciones.
¿Qué te dice eso? Que la política es muy dinámica. El que diga ahora que tiene un partido grande y que no lo trabaje con una militancia del día a día está equivocado. Ahora voy a recordarme de Bauman, de la idea de la sociedad líquida, necesariamente. La gente ahora mismo no tiene una fidelidad hacia la marca, hacia ninguna de las marcas, sino que va necesariamente a moverse, a migrar hacia lo que entienda dónde están sus intereses y dónde va a estar la solución del país. Y como siempre hay un gran porcentaje que me imagino debe superar el 30-35% de personas o más que no pertenecen a ninguna organización política. Totalmente, totalmente. Y mira dónde está el voto duro del presidente Fernández, en los jóvenes y las mujeres, el favorito de todas las encuestas del presidente Fernández. ¿Por qué le interesa él a los jóvenes? Bueno, fundamentalmente los jóvenes ven en el presidente Fernández el reflejo de alguien que se ha superado y de alguien que fundamentalmente, aunque tú tengas y veas la idea de una sociedad chabacana y de estas músicas modernas y cosas así, que es normal de la juventud, pero ven en el presidente Fernández a alguien que le da seguridad y tranquilidad en términos de lo que podría ser y va a ser su futuro, esencialmente. Posiblemente sea el partido y el presidente Fernández que más invirtiera en la juventud. Igual en la mujer, igualmente en la mujer. Hay una gran identificación de la mujer con la candidatura del presidente Fernández, pero la militancia de la Fuerza del Pueblo tiene que trabajar todos los días. Si hemos conseguido en menos de 2 años una militancia o una membresía o gente que se ha inscrito, para no ponerle una etiqueta, de alrededor de 1.300.000, tenemos una meta para final de mayo del 2023, de 2 millones de inscritos. Eso lo han mencionado otros dirigentes de Fuerza del Pueblo que han estado presentes. Entonces, acá. Para ahí que hay que trabajar. No es mirar, no hacer como dice el presidente, no mirar para atrás. Si no miramos para atrás, no vemos esas grandes realizaciones. Posiblemente él pueda caberle no mirar para atrás, porque va a dejar muy pocas cosas que ver, innegablemente. Yeah. Pero la impronta de Leonel Fernández y de su obra de gobierno está ahí. Bien. Intentar borrarle es un error. Vamos a pasar en un breve momento al plano de temas internacionales, pero quiero que me toques un tema que tu criterio y olfato político puede ser interesante escuchar. Lo sucedido con Central Romana Corporation, que ha sido de una u otra forma restringida su participación en el mercado comercial norteamericano recientemente. Por aducirse que ellos violan derechos humanos de personas que participan en la elaboración de sus productos, azúcar, mieles y esas cosas. ¿Hecho aislado o tiene que ver algo con la política del gobierno norteamericano relacionado con República Dominicana? Innegablemente. Aquí Lo último. Sí, claro. Vino una subsecretaria de Asuntos Hemisféricos para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, vino a decirnos que teníamos que parar la migración y que teníamos que darle documentos a ciudadanos dominicanos de origen haitiano que no lo tenían. Ese fue el primer capítulo. Luego tuvimos el comunicado del Departamento de Estado, donde planteaba la idea, le advertía la nota de advertencia diplomática, consular, en el cual le advertía a sus ciudadanos de color negro que tengan cuidado saliendo a las calles dominicanas, que podían ser apresados y deportados. Y por último, lo de Central Romana. Tú dirás, bueno, eso tiene una sola intención, pero la casualidad es muy coincidente, quede claro. Los Estados Unidos, casualidad es mucha casualidad. La casualidad es mucha casualidad. Estados Unidos, cada departamento se maneja un poco de manera aislada. Maneja cierto tipo de independencia, pero es innegable que el poder, la decisión del gobierno central es la que se impone al final. El caso del Central Romana, que tú tratas, que no digo que no haya algún tipo de violación a derechos humanos, no, de hecho, pero es innegable que buscaba y busca presionar al gobierno dominicano para que detengan las deportaciones de haitianos ilegales. Pero es una empresa norteamericana, no Central Romana Corporation. Sí, pero el detener la exportación de azúcar dominicana hacia los Estados Unidos, la cuota azucarera ya solamente la maneja Central Romana y algunos colonos privados. No existe el SEA.
El SEA ha sido saqueado durante 30 años, innegablemente, de muy mala manera. Significa que tú vas a tener primero menores ingresos en términos del Producto Interno Bruto y, por supuesto, mayor nivel de presión sobre la economía dominicana. Sea una empresa extranjera, es innegable que tiene, además la imagen en términos de la comunidad internacional es horrible. No digo, lo que hay que tomar con cierto cuidado es la idea de la denuncia. Tiene razón el Departamento de Estado, tiene razón el Departamento de Aduana de los Estados Unidos cuando habla de violación a derechos humanos en Central Romana, no lo sé. Pero el Estado Dominicano, si algo debió de hacer fue, y creo que lo hizo, crear una comisión para investigar el tipo de violación. No es sencillamente taparse los dos ojos y decir, no existen. Eso es esto, no. Porque de una manera u otra, las relaciones con los Estados Unidos son permanentes y son delicadas. A tu modo de ver, correspondía a que se abriese una investigación. ¿No creo conoces? Sí, creo que lo hizo el gobierno dominicano, en el cual está, por supuesto, el Ministerio de Trabajo, que había dicho que no hay ningún tipo de violación a derechos en Central Romana, lo cual es un error también. ¿Por qué usted no ha hecho la investigación? O sea, se dan los dos elementos. Se da el elemento de presión política para detener las deportaciones de ciudadanos haitianos ilegales, pero también habría que ver hasta qué punto existen violaciones o no en el Central Romano. Tú dirás, y es lo que dice el ciudadano, pero es que ellos viven mejor en Central Romana que en su país. Sí. Central Romana paga más que los sectores empresariales dominicanos, posiblemente sí, pero para el ciudadano norteamericano algún tipo de medidas son violaciones a los derechos humanos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Es algo que no es para hacerlo ni dar respuesta con testosterona ni con emoción. Tiene que ser sobre la base de saber que es un tema delicado. Y claro, por supuesto, mantener la dignidad y sobre todo el respeto a la soberanía nacional, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que hacerse. Considero muy sensato tu enfoque. Quiero pasar, Julián, al plano internacional. Esta semana veíamos al presidente peruano Pedro Castillo en su escritorio de Palacio, leyendo unas determinaciones muy valientes, tomando determinaciones hasta de toque de queda, prescripción de uso de armas ilegales, todo eso. A escasos minutos, un par de horas después, estaba detenido y ya luego, más tarde en ese día, posesionada como presidenta interina, la vicepresidenta. ¿Qué ha sucedido en Perú? Perú es crónica de una muerte anunciada, qué decirlo. Perú, que es uno de los últimos países que se independiza de España, acuérdate de aquella famosa batalla de Junín de 1821. Perú obtiene la independencia después de los demás países latinoamericanos. Perú y por último Bolivia, que es lo que se llamaba el Alto Perú, y con la famosa batalla de Ayacucho. Significa que Perú, el modelo peruano se da, si nosotros tuvimos indígenas en un tiempo, Perú todavía tiene lo que se llama un estado pluricultural y pluriétnico. Perú tiene alrededor de 10 a 12 millones de ciudadanos que son indígenas. Aymara, guaraníes. Tiene un grupo de ciudadanos que para el propio Perú son, como se dice, ciudadanos de segunda categoría. Entonces la oligarquía peruana es una oligarquía colonial que se mantiene al día de hoy, hay que decirlo. La diferencia del Perú solamente ha tenido un solo presidente cholo, que es el caso de Ollanta Humala, y el que era economista, ¿cómo se llama? El que fue economista, está sometido por el caso Odebrecht. Desde hace un tiempo para acá, después de Fujimori, el partido Fuerza Popular, que en este caso es los grupos más conservadores, dirigido, por cierto, por la hija de Fujimori, es quien realmente ha logrado conseguir el Congreso peruano, es que tiene el control del Congreso peruano. El caso de Pedro Castillo, hay que decirlo, de Fuerza Libre o de Perú Libre, ha sido una especie de invento, es una especie de outsider. No es que no era político, pero era un simple profesor de escuela con poco
poco nivel profesional, poco nivel educativo y, por supuesto, sin ningún tipo de capacidad gerencial. Llega ante un vacío político que se da con la salida de las vacancias. En Perú, el Congreso pronuncia las vacancias. La vacancia es la destitución del presidente. Lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski, tú recordarás, con PPK, por el caso de Brecht. Lo hizo luego con Azcarra, que fue sustituido, y luego también se declaró una vacancia. Se va a elecciones en esas condiciones y termina colocando, toda la izquierda se reúne en torno a este Perú Libre y este invento de Pedro Castillo. Por supuesto que desde un inicio ese grupo conservadores peruanos no iban a permitir el tipo de gobierno de Pedro Castillo. No solamente por la debilidad institucional, porque al final todos esos grupos de izquierda terminaron fragmentándose igual. ¿Cuál fue la diferencia? Que no mostró ningún tipo de capacidad gerencial, hay que decirlo. O sea, tú das esto como un hecho consumado, sin vuelta atrás, lo de Castillo. Sí, innegablemente. De hecho, está detenido. Sí. El pronunciamiento de vacancia se había pospuesto en 3 ocasiones, lo cual te indica que la idea de quitarlo no viene porque él, a última instancia, decide disolver el Congreso, lo cual era una locura. No solamente disolver el Congreso, llamar a una modificación constitucional inmediata. Por supuesto que el Tribunal Constitucional peruano dijo que eso era un golpe de Estado y por supuesto que ya sí se pudieron conseguir los votos del Congreso, incluyendo a algunos de los aliados a Pedro Castillo. Está detenido en el Perú y por supuesto va a ser juzgado no solamente por la violación a la Constitución de la República, sino por algunos casos que ya venían tratando sobre el tema de corrupción y sobre todo de nepotismo. Bien. Julián, paso al tema de Rusia y Ucrania. Yeah. Ha hecho énfasis, ha modificado la economía de prácticamente todos los países. Quizás quien más ha tenido fortaleza para vadear esta situación y tener cierto control ha sido Estados Unidos. Y vemos lo que está sucediendo tratando ellos de controlar Estados Unidos la inflación. Entonces, te pregunto, algo que inició en febrero y se esperaba que en un par de semanas se definiría a favor, por supuesto, de Rusia, en ese evento que ha trastocado en gran parte en la economía del mundo, ¿Rusia ha sido débil o Ucrania ha salido un hueso duro de roer? ¿O ambas cosas a la vez? La Federación Rusa ha peleado un pleito que no lo inició ellos y que no tenían otra alternativa que iniciarlo. Me explico. Desde el año 2014 se hace un referéndum en Ucrania, se hace un referéndum en Ucrania, se hace un referéndum en Armenia, en el cual se aprueba la entrada de Ucrania a la Unión Europea y a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Lo planteó un presidente, Yuri Yanukovych, en aquel entonces, y terminó huyendo hacia la Federación Rusa. Después que metió a Ucrania en eso, tuvo que salirse. Se llegó a cierto acuerdo, los famosos acuerdos de Minsk, en el cual Ucrania se comprometió ni a entrar a la Unión Europea, ni a entrar, formar parte de la Alianza del Tratado Atlántico Norte. Con la llegada de Zelensky, que es un actor, mira cosa de la vida, su popularidad le viene porque hace una película en la cual él es el presidente de Ucrania y hay una confrontación con un país enemigo. Y esa película lo catapultó hasta llevarlo con la renuncia de Yanukovych, lo llevó a la candidatura a la presidencia y, por supuesto, a ganar la presidencia de Ucrania. Pero Zelensky vuelve y retoma lo que Ucrania había planteado, que era la entrada a la OTAN y la entrada a la Unión Europea. ¿Qué hace Rusia? Rusia sabe, una parte de Ucrania, por historia, es ruso. No son ucraninos, son rusos. Lo que es la parte de Crimea y lo que es todo el sudeste ucranino fueron territorios cedidos en esa federación, en eso es lo que se llamaba la Unión de República Socialista Soviética. Nikita Khrushchev cede esos territorios y lo coloca del lado de Ucrania, aunque son ciudadanos rusos, son ciudadanos eslavos. Correcto. En Crimea, en
en Sebastopol, en todo el sudeste de Ucrania, la gente habla ruso, no habla ucraniano, o habla los dos idiomas, por supuesto. ¿Qué hace Rusia ante esa amenaza? Pues por supuesto que comienza a incentivar la separación dentro de esos territorios. Y se da lo que se llama la separación de la región del Donbass, Donetsk, Lugansk, pequeños territorios que no son tan pequeños, por supuesto, deciden separarse de Kiev, de la capital de Ucrania, y formar una república. Por supuesto que estaba Rusia detrás de eso. Ahora han logrado no solamente, por eso hay una guerra ucraniana interna que es desde el 2014, de antes del 2014. Al final, lo que hace Rusia es que apoya esos territorios y decide que Kiev cambie el discurso de no entrar a la OTAN. Aunque Kiev le ha dicho que no, al final lo que le interesa a Ucrania es poder disminuir el poder de Ucrania y su posible entrada. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Si Ucrania entra a la OTAN, pierde Rusia. Pero si Ucrania no entra a la OTAN y la guerra la ganará Rusia, no solamente arrodilla Ucrania, arrodilla toda Europa, lo cual también es imposible. Por lo tanto, es una guerra de desgaste, que la vamos a ver por muchos años. Ojalá que no pase a una segunda fase de posibles armas nucleares, que eso sería ya... ¿Por qué piensas no se definió en el tiempo, no se ha definido en el tiempo? Porque se extendió. Porque no es contra Ucrania que está peleando Rusia, es contra Occidente. Y Occidente ha invertido miles y miles de millones. Solamente Estados Unidos tiene cerca de 70 mil millones de dólares. No te voy a hablar de la Unión Europea. O sea, es una lucha de... La figura es Ucrania, pero es una lucha de la Federación Rusa contra el empuje de la cultura de Europa y sobre todo del poder geopolítico de Europa y Estados Unidos. Si no pelea, pierde, y si pelea también. Es una lucha de tiempo. Bien, muy descriptiva tu exposición. Gracias. En poco tiempo, muy bien, muy interesante, Julián Roa, y agradezco nueva vez que hayas estado presente aquí en País 2024. En el 2023, Dios mediante, nos veremos nueva vez, si así lo aceptas. Por favor, privilegio para mí. Gracias, para que compartas con tu anfitrión, en este caso yo, y con los televidentes de este programa País 2024. Hasta la próxima, amables televidentes.